Siguiendo con los contenidos de la asignatura Contabilidad Básica, veremos dentro de la unidad 4 el movimiento de fondos. Este tema trata las transacciones que representan el origen o entrada de fondos y su destino o aplicación inmediata. Por lo tanto, nos ocuparemos de los componentes del rubro caja y bancos. Según la Resolución Técnica 9, el rubro caja y bancos incluye el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Las características de este rubro son liquidez, certeza y efectividad. Liquidez inmediata significa que el activo debe poder transformarse en efectivo rápidamente. Certeza es la evidencia y seguridad de su existencia, y la efectividad porque sirve como medio de pago indiscutible, tiene poder cancelatorio ilimitado. Poder cancelatorio es la capacidad para extinguir deudas y es ilimitado por no estar sujeto a controversias o discusión. Este es el rubro más líquido de la estructura patrimonial y que además debe poder utilizarse como medio de cancelación de deudas. Caso contrario, si el activo en cuestión no reuniera estas características, no podría exponerse en este rubro. Los elementos patrimoniales que integran el rubro caja y bancos podrían enunciarse como efectivo en pesos y en moneda extranjera, saldos en cuentas corrientes bancarias en pesos y en moneda extranjera, saldos en cuentas de caja de ahorros en pesos y en moneda extranjera, otros elementos que posean las características del rubro ya enunciadas previamente, como valores a depositar, fondos fijos, giros bancarios y postales a la vista. No corresponde que sean incluidos en el rubro caja y bancos los cheques de pago diferido, los valores representativos de anticipos de sueldos, vales por anticipos de viaje a viajantes, vales por anticipo a socios gerentes, depósitos a plazo fijo, autorizaciones para girar en descubierto, bonos del Estado, fondos embargados o depósitos judiciales. Podemos citar, a manera de ejemplo, algunas cuentas del activo pertenecientes al rubro: caja, recaudaciones a depositar, fondo para cambio, fondo fijo, banco cuenta corriente, banco caja de ahorro, moneda extranjera siempre y cuando sea utilizada como medio de pago. Cuando hablamos del arqueo de caja, nos estamos refiriendo al procedimiento que permite corroborar si el saldo contable, libro mayor de la cuenta caja, coincide o no con la existencia real de los fondos. Constituye entonces un elemento de control que permite excluir comprobantes de pagos que componen el saldo y corresponden a otra cuenta. Se debe exponer en la cuenta caja únicamente el efectivo en existencia. Permite detectar faltantes o sobrantes y ajustar el saldo de acuerdo a la realidad. Cuando se hace el arqueo, es necesario seguir los siguientes pasos. Determinación del saldo contable de la cuenta caja del ente a fecha del arqueo. El recuento de todos los valores de caja al momento de realizarse el arqueo. La separación del efectivo, valores, comprobantes en existencia. Determinación de las diferencias de caja, si hay sobrantes o hay faltantes. Registración contable de la depuración de la cuenta caja y la registración contable de las diferencias de caja si las hubiera. ¿Pueden haber faltantes de caja o sobrantes de caja? Existe sobrante de caja cuando efectuado el recuento físico de los valores, se determina que el mismo es mayor que el saldo contable y por lo tanto deberá registrarse un aumento de caja y el reconocimiento del resultado positivo sobrante de caja. Habrá faltante de caja cuando efectuado el recuento físico de los valores, se determina que el mismo es menor que el saldo contable y por lo tanto
deberá registrarse una disminución de caja y el reconocimiento de un resultado negativo faltante de caja. Fondo fijo. Su constitución es la consecuencia de aplicar un sistema de movimiento de fondos que se basa en dos acciones. Toda la cobranza se deposita en cuentas corrientes bancarias y todos los pagos se hacen con cheque. Por lo tanto, es necesario generar un fondo fijo para poder efectuar pagos menores en efectivo, por ejemplo, combustible, movilidad, librería, refrigerio, etc. La cuenta representativa de este activo se denomina fondo fijo. Tenemos que considerar tres momentos para la contabilización de este procedimiento, que es la constitución, la rendición y la reposición del fondo fijo. Constitución. Se constituye una suma de dinero determinada para realizar pagos de menor cuantía mediante la emisión de un cheque. Rendición. Registro de los pagos efectuados por el responsable del fondo fijo con la respectiva documentación respaldatoria. La documentación respaldatoria está formada por los comprobantes que dan origen al egreso, agregando en este caso la planilla resumen a los efectos de que las áreas responsables de la emisión del cheque y de la contabilidad puedan efectuar la imputación contable. Y la reposición, periódicamente semanal, quincenal o mensual, se reponen los fondos utilizados emitiéndose un cheque para reintegrar las sumas utilizadas. El procedimiento denominado conciliación bancaria permite conciliar el saldo contable, el libro mayor de la cuenta banco o cuenta corriente con el extracto bancario. En algunas ocasiones, los saldos arrojados por la contabilidad y por el extracto bancario coincidirán, pero en general esto no ocurre debido a las diferencias de tiempo en el cómputo de las distintas partidas en ambas contabilidades, la del ente y la del banco. El objetivo será identificar los motivos de las diferencias existentes. La conciliación bancaria no se realiza para que ambos saldos sean iguales, sino para explicar las diferencias entre ellos de manera razonable. Este proceso de control permite determinar diferencias temporarias y diferencias permanentes. Las diferencias temporarias, producidas por un desfasaje en el tiempo y que se regularizarán en el extracto del periodo siguiente. Por ejemplo, cheques pendientes de cobro, depósitos pendientes de acreditación. Estas diferencias temporarias no originan asientos de ajustes en la contabilidad. En cambio, las diferencias permanentes sí originarán asientos de ajustes, ya que se deben a errores u omisiones, por ejemplo, en los gastos bancarios no contabilizados por la empresa y sí descontados en el banco en el extracto bancario. Existen procedimientos para llevar adelante la conciliación bancaria. Se puede partir del saldo del banco para llegar al saldo de los registros del ente. Otro procedimiento es partir de los registros del ente para llegar al saldo del extracto bancario, o bien partir de ambos saldos para llegar a saldos iguales. Entonces, el procedimiento de conciliación bancaria consiste en cotejar el estado de cuenta emitido por el banco, resumen de cuenta o extracto bancario, y la cuenta contable mayor según los siguientes pasos. A partir del mayor de la cuenta banco y el extracto bancario del mismo periodo, se tildan o marcan todos aquellos movimientos que constan en ambos registros. De existir, se deberá contar con la conciliación bancaria anterior. Debe hacerse partida por partida, depósito con depósito, cheque con cheque, etc., verificando en cada caso la coincidencia de importes y conceptos de cada movimiento. Luego se comienzan a analizar las partidas que solo figuran en uno de los registros. Respecto de las mismas, debemos considerar las diferencias transitorias o temporales. Las temporales recuerdan que se corrigen con el solo transcurso del tiempo y las definitivas o permanentes se corrigen a través de registraciones en la empresa. Las partidas que no coinciden pueden constituir
partidas pendientes a la fecha en que se practica la conciliación, por ejemplo, un cheque emitido y no presentado al cobro aún no vencido. Partidas pendientes a la fecha de conciliación anterior que se compensaron durante el periodo actual, por ejemplo, depósito del último día del mes anterior que el banco acreditó el primer día de este periodo. Se procede a registrar en el libro diario lo que corresponda, de ser necesario solicitando al banco la documentación faltante, se corregirán los errores u omisiones detectadas, como toda otra situación que origine una diferencia permanente. La conciliación quedará constituida entonces por las partidas pendientes a la fecha de la conciliación anterior que no se cancelaron en este periodo y las partidas pendientes que se originaron en este periodo. Tenemos entonces los procedimientos para efectuar la conciliación bancaria, que son partiendo del saldo del banco para llegar al saldo de los registros del ente. Vemos un ejemplo gráfico. También podemos partir de los registros del ente para llegar al saldo del extracto bancario o partir de ambos saldos para llegar a saldos iguales. En la parte de práctica veremos los tres procedimientos para efectuar la conciliación bancaria. Cuando citamos a manera de ejemplo algunas cuentas del activo pertenecientes al rubro caja y banco, habíamos comentado la moneda extranjera. La existencia de caja moneda extranjera está representada por moneda de curso legal de otros países destinada a pagos o compras, en general utilizada como medios de pago, que formará parte del rubro caja y bancos, pero si su tenencia tiene fines especulativos, se le debería exponer en el rubro inversiones. La moneda extranjera se deberá reconocer contablemente teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente en el momento de la adquisición. De surgir diferencias en el tipo de cambio vigente entre el momento de la compra y el momento de la venta, la misma se mostrará como un resultado del periodo. Cuando el ente compra moneda extranjera, deberá tener en cuenta el tipo de cambio vendedor, representado por la cantidad de pesos argentinos que deberán entregarse para adquirir una unidad de la moneda extranjera. Y al momento de vender, tomará como referencia el tipo de cambio comprador, representado por la cantidad de pesos argentinos que se recibirán por la entrega de cada unidad de moneda extranjera. Nos vemos en las actividades prácticas donde se desarrollarán ejercicios referidos al rubro caja y banco. Muchas gracias.